Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús se fue al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles: a Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamados Zelotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Bajando con ellos, se detuvo en un paraje llano. Había una gran multitud de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, de las 12 tribus de Israel, Dios formó a su pueblo. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré vuestro Dios, le dice Dios a Israel. Pero en la nueva alianza, Dios convoca a un pueblo nuevo, convoca a la iglesia, y para convocarla llama a los 12 apóstoles, que son las 12 columnas de la iglesia. Dios es siempre el que convoca, Él es quien invita. Por lo tanto, la iglesia no es una especie de club en el que uno entra porque le gustó pertenecer a Él. Somos miembros de la iglesia porque, en primer lugar, Dios nos ha convocado. Él nos llamó a formar parte de su pueblo. En el antiguo Israel, lo que los unía como pueblo eran los vínculos de sangre. Ahora, lo que nos une en una sola nación es el bautismo. Es el llamado que Jesús nos ha hecho a todos nosotros. Pero estos apóstoles, que eran las 12 columnas, que fueron los primeros a los que Jesús convocó, no eran grandes personalidades. Ni siquiera eran hombres muy virtuosos o perfectos. Tenían, por el contrario, muchos defectos. Van a defraudar al Señor en más de una ocasión a lo largo de su vida pública. Pero Dios nos quiere mostrar hoy cómo la fuerza de su iglesia no está tanto en la genialidad de sus miembros, sino en que Él está presente en ella, en que Dios habita en medio de su pueblo. Así, los miembros de la iglesia somos hombres débiles, que nos equivocamos muchísimo, pero que con el auxilio de Dios grandes cosas podemos hacer. Somos como ese poquito de levadura, que no se necesita mucha para que fermente toda la masa. Así, Dios necesita de nuestro pequeño y humilde sí para que podamos cambiar el mundo. Así como hace 2000 años, Jesús también nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Nos convoca a formar parte de su iglesia y nos invita a decirle que sí, y nos envía a curar, a traer la paz, a anunciar y a denunciar, a hacer presente a Jesús en medio del mundo. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mes de la Biblia. ¿Sabías cuáles son los libros sapienciales y poéticos? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico. Memoria de San Nicolás de Tolentino. No amen demasiado el mundo, ni las cosas del mundo. Todo lo que es del mundo pasará. Comentarios desde la tradición de la Iglesia. San Ambrosio. No quieras abrir los oídos de malicioso, creyendo que el Hijo de Dios rogaba, porque era débil, para alcanzar lo que él no podía hacer. Autor de la potestad, maestro de la obediencia, nos excita con su ejemplo a cumplir los preceptos de la virtud. En todas partes ora solo,
los ruegos de los hombres no comprenden las determinaciones de Dios, y nadie hay que pueda participar de los pensamientos de Jesucristo. No sube al monte todo el que ora, sino el que ora elevándose de las cosas de la tierra a las del cielo. Pero no aquel que anda solícito por las cosas del mundo, por las riquezas y por los honores. Todos los que son perfectos suben al monte, por lo que encontrarás en el Evangelio que solo los discípulos subieran con el Señor al monte. En esto se da a conocer al cristiano y se le prescribe la forma con que debe orar. Cuando prosigue, y pasó toda la noche orando a Dios, etc. ¿Cuánto es lo que tú debes hacer por salvar tu alma? Cuando Jesucristo pasa toda la noche orando por ti. Puesto que Jesucristo oró antes de enviar a sus apóstoles, ¿qué es lo que tú debes hacer cuando pretendes acometer alguna empresa buena? Prosigue, pues, y cuando fue de día, llamó a sus discípulos, etc. Esto es, a aquellos a quienes destinaba a propagar entre los hombres los medios de salvación y a difundir la fe sobre la tierra. Advierte también la disposición de Dios. No elige a los sabios, ni a los ricos, ni a los nobles, sino a pescadores y a publicanos, para enviarlos, a fin de que no apareciese que atraía a los hombres a su gracia por medio de las riquezas, o de la autoridad del poder, o de la nobleza, para que prevaleciese la razón de la verdad, no la gracia de la discusión. Pasó la noche en oración y eligió a los 12 discípulos, a los que llamó apóstoles. Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración. La trascendencia de la elección de los 12 hizo que Jesús dedicara toda la noche para estar a solas con su Dios, en íntima comunicación con Él. Allí, a la luz del Espíritu Santo, que lo guiaba y conducía sin cesar, debió pensar en cada uno de los candidatos, que serían más tarde los apóstoles. Libro de Cielo, volumen 12, diciembre 10, 1918. Hija mía, cómo me es dulce y agradable la oración de las almas íntimas conmigo. Siento repetir mi vida oculta en Nazaret, sin ninguna exterioridad, sin gente alrededor, sin sonido de campanas, todo inobservado, solo, tanto que apenas si era conocido. Yo me elevaba entre el cielo y la tierra y pedía almas, y ni siquiera un respiro ni un latido se me escapaba en que no pidiera almas. Y en cuanto esto hacía, mi sonido resonaba en el cielo y atraía el amor del Padre a cederme las almas. Y este sonido, haciendo eco en los corazones, gritaba con voz sonora: almas. Cuántas maravillas no obré en mi vida oculta, solo conocidas por mi Padre del cielo y por mi mamá en la tierra. Así el alma escondida, íntima conmigo, en cuanto reza, si algún sonido se escucha en la tierra,
sus oraciones como campanas suenan más vibrantes en el cielo y llaman a todo el cielo a unirse con ella y hacer descender misericordia a la tierra, que sonando no al oído, sino a los corazones de las criaturas, las dispongan a convertirse. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. El término apóstol, enviado, era ya conocido en el mundo griego. En el cristianismo, designa a los misioneros enviados como testigos de Cristo, de su vida, muerte y de su resurrección. Esta misión divina, confiada por Cristo a los apóstoles, tiene que durar hasta el fin del mundo, pues el Evangelio que tienen que transmitir es el principio de toda la vida para la Iglesia. Por eso los apóstoles se preocuparon en instituir en esta sociedad jerárquicamente organizada a sus sucesores. Concilio Vaticano II. Volumen 34, febrero 10, 1937. Debes saber que es tanto mi amor y mis deseos ardientes por querer que este reino exista sobre la tierra, que desciendo del cielo, giro por las almas para ver quién está más dispuesto a vivir del querer divino. Los espío, y cuando los veo dispuestos, entro en sus corazones y formo mi vida en ellos como preparación, honor y decoro de aquel fiat que tomará posesión y formará su vida en ellos. Por eso, yo seré inseparable de ellos. Pondré mi vida, mi amor, mis virtudes, mis dolores a su disposición, como muro de fortaleza insuperable, a fin de que puedan encontrar en su madre lo que se necesita para vivir en este reino tan santo. Y entonces mi fiesta será completa, mi amor se reposará en mis hijos, mi maternidad encontrará quien me ama como hijo, y daré gracias sorprendentes, y pondré en fiesta cielo y tierra. La haré de reina, prodigando generosamente gracias inauditas. Por eso, hija mía, mantente unida con tu mamá, a fin de que ruegues y suspires conmigo el reino de la divina voluntad. Al bajar del monte, se detuvo en un llano donde se encontraba mucha gente. Ante este incontable y variado auditorio, Jesús pronuncia el programa y el proyecto de vida de quienes lo quieran seguir. Volumen 34, mayo 31, 1934. Mi santa humanidad iba paso a paso, buscando y encontrando todos los dolores que había sufrido mi divina voluntad para repararla y llamarla de nuevo a reinar, de nuevo en medio a las criaturas. Puedo decir que cada latido, respiro, palabra, paso y pena míos era el llamado continuo a mi voluntad a hacerse conocer por las criaturas para hacerla reinar, y las llamaba a ellas en ella para hacerles conocer el gran bien, la santidad, la felicidad del vivir en el fiat.
del desierto pasé a la vida pública, en la que pocos fueron los que me creyeron que yo era el Mesías, especialmente de los doctos casi ninguno, y yo quise usar mi potencia, sembrando milagros para formarme el pueblo, a fin de que, si no creían en mis palabras, creyeran a la potencia de mis milagros. Eran mis industrias divinas y amorosas que a cualquier precio quería hacerme conocer que era su Salvador, porque si no me conocían no podían recibir el bien de la redención. Por eso era necesario hacerme conocer, para hacer que mi venida sobre la tierra no fuera inútil. Para ellos, oh, cómo mi vida pública simboliza el triunfo del reino de mi fiat en medio a las criaturas, que con verdades sorprendentes lo haré conocer, y para conseguirlo haré milagros y prodigios. Con la potencia de mi querer llamaré a vida a los muertos a la gracia. Repetiré el milagro de la resurrección de Lázaro, que a pesar que están podridos en el mal, que se ven vueltos cadáveres pestilentes como Lázaro, mi fiat los llamará a vida. Hará cesar la peste del pecado, los hará resurgir en el bien. En suma, usaré todas mis industrias divinas para hacer dominar mi querer en medio a las gentes. Ve entonces, en cada palabra mía que decía y en cada milagro que hacía, llamaba a mi voluntad a reinar en medio a ellas, y llamaba a las gentes a vivir en ella. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Volumen 6, agosto 8, 1904. Continuaba esperando, y en cuanto ha venido mi adorable Jesús, si bien lo sentía cercano, pero hacía por tocarlo y huía, y casi me impedía salir fuera de mí misma para ir en su busca. Después de haber esperado mucho, en cuanto se ha hecho ver, me ha dicho: hija mía, no me busques fuera de ti, sino dentro de ti, en el fondo de tu alma, porque si sales fuera y no me encuentras, sufrirás mucho y no podrás resistir. Si me puedes encontrar con más facilidad, ¿por qué quieres fatigarte? Volumen 36, junio 20, 1936. Cada palabra puede llamarse un portento de amor, uno más grande que otro. Por eso, querer tocar estos escritos es quererme tocar a mí mismo, el centro de mi amor, mis finezas amorosas, con las cuales amo a las criaturas. Yo sabré defenderme a mí mismo y confundir a quien quiera mínimamente desaprobar aún una sola palabra de lo que está escrito sobre mi divina voluntad. Por eso, continúa escuchándome, hija mía. No quieras estorbar a mi amor, ni me quieras atar los brazos con el hacer retroceder en mi seno lo que quiero que tú continúes escribiendo. Demasiado me cuestan estos escritos. Me cuestan cuanto cuesto yo mismo. Por eso tendré tal cuidado que ni siquiera una palabra dejaré que se pierda.